los espirituales, donde de una manera u otra el enemigo se ha levantado, amén. Pero la iglesia de Jesucristo tiene que estar en pie guerreando. Guerreando, hermano. Esto no es para estar con los pies alzados y mirando lejos. Amén. Porque estamos en los últimos tiempos, escuche bien. Hace tiempo, antes de llegar a la palabra, quiero hacer algo, una introducción. No quiero llevarme esto, pero lo que me inquieta a decir el Señor, yo lo tengo que hacer. Amén. En la vez pasada, antes de predicar, creo que en media prédica, donde ya iba desarrollando, hubo algo sobre mí que vino, que dije de que, y creo que cuando estuve en los cultos evangelísticos en las calles también, donde Dios me decía, me traía esa palabra según los acontecimientos de Apocalipsis. En los últimos tiempos la tierra va a ser estremecida, escuche bien. Y creo que no hace semanas atrás, y también fueron señales que vimos Jesús dijo. Creo que 3 países fueron sacudidos por un terremoto hace mucho. No sé si usted ve noticias, pero a veces los medios están tan comprados que no quieren mostrar la realidad de lo que está pasando. Quieren opacar las profecías que se están cumpliendo a cabalidad. Pero usted y yo tenemos que estar despiertos, hermanos. Usted tiene que estar leyendo, usted tiene que estar en el Espíritu. Amén. Porque Cristo viene pronto, y se lo digo con temor y temblor. Amén. Es para estar a la iglesia y a los amigos que estén aquí, que busquemos al Señor, que nos acerquemos. Hoy que tenemos la oportunidad, porque mañana puede ser demasiado tarde. Yo no sé por qué le estoy diciendo esto en esta mañana. Amén. Y yo soy de los pocos de que sueño, que los sueños con uno a otro, eso le doy respeto. Pero el libro de Job me dice que de una manera Dios habla al hombre, pero el hombre no entiende en sueños, profecías, visiones, etc. Amén. Y yo le contaba a mi esposa antes de subir, hace muchos días, hace 2 días, yo me encontraba, o sea, veía en el sueño como un clima opaco, y donde yo me veía con el uniforme, con el del trabajo, y veía que perseguía mucho y había mucha mortandad y estaban masacrando, hermanos. Y ayer masacraron 2 personas allí por nuestro Atlántico. Usted debe ver noticias. Amén. Entonces, esto es para instar, hermanos, de que estemos orando, de que estemos perseguidos. Lo que hoy en día está pasando es una lucha espiritual, porque pronto Cristo viene a buscar a la iglesia. De pronto muchos hermanos se quedaron. No le señales, ore por él, visítalo. ¿Por qué no vino? Amén. Porque estamos llamados, como dijo Pablo, a instar, a exhortar, a buscar al que se ha salido de redil para nuevamente traerlo. Porque eso es un claro ejemplo que Cristo nos dejó. Amén. El mayor ejemplo fue Cristo. Quería decir eso. Ahora sí vamos a entrar en materia de la palabra. La palabra que nos ocupa hoy está en el libro de Juan, capítulo 6. Vamos a leer. No lo vamos a leer todo para ir desarrollando porque es un capítulo que es demasiado extenso, tiene muchos versículos, pero ahí vamos a lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Y hay un título que parte en primera instancia que dice alimentación de qué? De los 5,000. Leo la palabra para usted bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. ¿Por qué? ¿Por qué le seguían? Porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco.
Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene ¿cuánto? 5 panes de cebada y ¿qué más? Y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de ¿qué? De 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado con 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias. El Señor, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando ¿a quién? A Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis. Oh, aquí viene lo más importante, escuche bien. De cierto os digo que me buscáis porque habéis visto las señales. Porque no habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, escuche bien, versículo clave en esta mañana. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá ¿qué?
hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás que sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿no qué? No creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no he hecho fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite ¿en qué? En el día postrero, una promesa. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga ¿qué? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él y los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en las sinagogas, enseñando en Capernaum. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no estaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso irlo vosotros? ¿Queréis acaso irlo también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió,
no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, el hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los que, de los 12. Voy a tomar asiento. Padre que estás en el cielo, una vez más te oramos, te bendecimos, te exaltamos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra que ha sido leída. Oramos para que a través de ella, Señor, nos hables, que a través de ella, Señor, podamos entender, Señor, el propósito por el cual, Señor, tú has venido, Señor, a esta tierra, con toda nuestra mente, nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Oh Jesús, a ti sea la gloria. Todo lo que quiera hacer oposición en esta mañana sea atado y sea destruido con el poder de la palabra. Luche por tierra todo principado y toda potestad de las tinieblas, en tu nombre, Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Grítale ese fuerte aplauso al Señor. Bien, vamos a analizar este capítulo 6 por parte. Y si comenzamos a escudriñar esta palabra, el versículo 6 nos habla muy a profundo el propósito por el cual vino Jesús aquí en la tierra. Y analicemos que a través de su palabra, que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, durante su misión, quiero que ustedes, si tienen lápiz, anote para que no se lo olviden. Existían 3 grupos de personas, escuche bien. Cuando Jesús estuvo aquí durante su misión, existieron 3 grupos de personas, escuche bien. Los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús y aquellos que hacían parte del círculo íntimo de Jesús, que siempre estaban allí, cerca con el Señor. Amén. Y lo que en esta mañana la palabra nos permite, pues, enseñar, yo le he puesto como un título: el pan que desenmascara al discípulo. Amén. El pan que desenmascara al discípulo. Amén. Jesús vino a hablar directamente, así como Jesús le quitó la máscara a Nicodemo. También en esta mañana, por su palabra, vamos a analizar en qué grupo de esas personas hacemos parte nosotros. Amén. Porque durante este milagro que hizo Jesús de la alimentación de los 5,000, y no solamente la alimentación de los 5,000, sino cuando también estuvo en el mar, y cuando veía que la gente lo buscaba, aun cuando él decía que él era el pan de vida que había descendido del cielo, podemos entender por medio de la palabra que podemos clasificar esos 3 grupos en esta mañana. Ahora usted va a analizar en cuál de esos grupos usted está. Amén. Entonces hemos dicho que existieron 3 grupos de personas mientras estuvo Jesús: los seguidores de Jesús, ¿quién más? Los discípulos de Jesús y los que formaban parte del círculo en Jesús, siendo aún usados por el mismo enemigo, por el mismo Satanás, y seguían a Jesús solamente ¿por qué? Por ver un milagro. Y usted se acaba de dar cuenta que mientras teníamos la lectura de la palabra, él muchas veces frecuentaba y le decía: ustedes no han venido aquí solamente porque han creído en mí, sino que por el pan. Amén. Entonces Jesús lo confrontó de una manera directa. Entonces encontramos los discípulos. Escuche bien, existieron 12 personas que caminaron con Jesús durante ¿cuánto? 3 años y medio, su ministerio, el ministerio que duró Cristo aquí en la tierra. Durmieron con Jesús, comieron con Jesús, vivieron con Jesús
Estamos hablando de los 12 discípulos, en los cuales se encontraba uno que al último dice que ¿qué? El que le entregó. Amén. El discípulo tiene un compromiso incondicional y de por vida. Esa es la gran diferencia entre un seguidor y un ¿qué? Un discípulo. Que siempre el discípulo va a tener ¿qué? Compromiso de por vida por la obra del Señor. Por estar allí, cerca del Señor. Amén. Y vemos que seguidor puede ser cualquiera. Amén. Y es lo que el Señor está interesado en esta mañana, que seamos discípulos reales. Que en este tiempo en el cual estemos viviendo, nosotros seamos capaces de mantenernos firmes en nuestra fe, en quien hemos creído, amén. Que nada y nada nos mueva de la roca en la cual ha sido fundamentada nuestra vida, amén. Y vemos que están los que formaban parte del círculo íntimo de Jesús. Y creo que cuando yo comienzo a anunciar este tercer grupo, usted se puede imaginar, si usted es lector de la palabra, solamente habían 3 personas que estaban allí en ese círculo íntimo. Amén. Vamos a ver quién me menciona uno. Vamos a los lectores de la palabra. Solamente 3 personas hicieron parte de este círculo íntimo con Jesús. Vamos a ver para ver, no estoy pidiendo que, no, algo que esté acá arriba se me olvide que usted no. Oye, para que usted entienda que hay que estar en todo momento empapado de la palabra de Dios, para que usted no sea engañado, ¿ven? Siempre estuvieron ahí con el Señor. Amén. Y si usted lo ve a través de la palabra, esas 3 personas son 3 discípulos que, aparte de ser discípulos, quisieron estar más allá de lo profundo que el Señor. Amén. Eso vemos hoy en día aquí como de ejemplo en muchas iglesias. Todos vienen a la iglesia, pero siempre hay un grupito que quiere más. Amén. Que quiere más, aparte de estar en una escuela dominical, ellos quieren estar más en intimidad ¿con quién? Con el Señor. Amén. Y vemos que estas 3 personas que hacían parte de este círculo, ellos fueron ¿qué? Protagonistas de la resurrección de la hija de Jairo. Esos 3 estaban allí. Amén. Cuando Jesús estuvo esta experiencia de la transfiguración, que cambió su cuerpo y conversaba ¿con quién? Con Elías y Moisés. También estos 3 estuvieron allí. Y el último acontecimiento que ellos hicieron protagonistas fue cuando Jesús dice la palabra que estaba en esa agonía y que su sudor era como ¿qué? En Getsemaní. También allí estaban esos 3. ¿Por qué quiero enfocarle esto, hermano? Porque a través de este milagro que hizo Jesús en alimentar 5,000 personas, Él se pudo dar cuenta del tipo de personas que estaban al frente de Él. Amén. Los seguidores que solamente lo seguían por un milagro, por beneficio, lo que hoy en día se ve. Amén. Que muchos se acercan a Dios solamente por un beneficio, por los pan, por los peces, pero no más porque quieren tener un encuentro real con el Señor, porque quieren cambiar de vida, porque quieren que, como dice la palabra, yo mengüe para que sea Cristo el que crezca en mí. Amén. Y en esta mañana usted tiene que ver en cuál de estos grupos usted se encuentra, si es solamente un simple seguidor, o si es un discípulo, o si quiere ir más allá de un discípulo. Amén. Pero también a través de este pasaje de la alimentación de los 5,000, Jesús nos quiere medir cuál es nuestra fe. Amén. Y ahora si entramos en el contexto de la palabra, dice que
después que Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, le seguía ¿qué? Una gran multitud. ¿Por qué? ¿Por qué le seguían a Jesús? Porque veían señales. Pero ahora, si usted se coloca en esta parte, si Jesús hubiese ido allí a esa ciudad y no lo hubiesen visto, que hubiese hecho señales y milagros, entonces estuviera Jesús solo. No lo hubiesen creído que Él era ¿quién? El Hijo de Dios, el Cordero que descendió a ¿qué? Un propósito de buscar a lo que se había perdido. Y en ese grupo estaba usted y yo. Y fuimos beneficiados. Amén. Usted debe alegrarse. Parece que no se alegró. Yo creo que se alegra más cuando le viene un mensajito de Familias en Acción, o usted ha sido beneficiado con en el sistema tal de las víctimas del conflicto. Ahí sí se alegra. Amén. Usted debe de alegrarse porque el Señor lo ha beneficiado a usted. Amén. Para que usted hoy tenga garantía de tener vida y vida eterna. Él es el pan de vida que ha descendido del cielo. Amén. Es lo que usted debe de valorar cada día, hermano. Y dice que cuando Jesús veía la multitud, dice que porque veían las señales que hacía en los enfermos, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Pero antes de entrar en eso, es una parte también importante, pero enfocándonos acá en ese milagro que hizo Jesús, en esa alimentación de estas personas, de estas 5,000, aún, escuche bien, aún sin meter en otros textos, o según estudios eruditos, dice que aparte de esos 5,000 no se había contado ¿qué? ¿Serían mujeres o serían qué? Niños. Entonces eso quiere decir que la cifra era un ¿qué? Más grande. Pero nos vamos a quedar con lo que nos está diciendo la palabra: 5,000 personas. Amén. ¿Usted se imagina lo que son 5,000 personas? Si de pronto le dijeran, hermana Jenny, tiene que preparar 5,000 desayunos, imagínense. Amén. Pero lo que Jesús estaba mirando aquí era una cosa: ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe hoy en día? Amén. ¿A quién le crees? Bendito sea el nombre del Señor. Porque si analizamos, y aquí me quiero alimentar mucho, dice el versículo 5: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Quién hace la pregunta, hermano y amigo? Jesús. Pero si usted va a más allá de la perspectiva de este escenario, ¿usted no cree que Jesús ya sabía lo que iba a acontecer? Solamente Jesús se atrevió a hacer esa palabra, aún porque él conocía los pensamientos, pero Jesús quería ver cuál era la fe en la cual ellos estaban fundamentados. Amén. Así en esta mañana el Señor nos está viendo en qué fe nos hemos fundamentado. Amén. Porque cuando usted tiene una fe genuina, cuando usted se decide a confiar plenamente en el Señor Jesús, no importa lo que venga, las circunstancias, los momentos difíciles, los momentos adversos, aún los obstáculos, su fe siempre que va a permanecer firme en el Señor, porque usted sabe que Él está delante de usted como poderoso gigante y que le va a ayudar en los momentos adversos a vencer. Cuando dice gloria a Dios. Y dice que el versículo 7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían ¿para qué? Para que uno de ellos, no dice una gran cantidad, nada más dice que un poco. Escuche bien, 200 denarios no alcanzarían o no bastarían para que cada uno de ellos tomase ¿qué? Un poco. Escuche bien. Y aquí le quiero enseñar a aquellos que son matemáticos. Quizás muchos dirán: ay, Esteban, me va a recordar, la matemática a mí no me gustaba, pero en esta mañana
Felipe, hay una palabra clave. 200 ¿qué? Denario. Escuche bien. Y si analizamos, por aquí le tengo una fórmula, versículo 5, 6 y 7. Un denario equivale a un día de salario de un obrero. Escuche bien. Un denario equivale a ¿cuánto? A un día de salario de un obrero. Y vamos a hacer aquí la cuenta para que usted vaya entendiendo lo que Jesús quería decir. Y si lo llevamos acá en la vida actual, recordemos que el salario está en 1.750.000 con 905 pesos entre 30, es decir, que un día correspondía a 58.000 pesos. Eso es lo que equivalía un denario, a un día de salario de un obrero, pero llevándolo acá a la vida actual, un día equivale a 58.300 pesos. Escuche bien, esté muy atento. Y según lo que decía Felipe, 200 denarios correspondían a 8 meses de salario. Escuche bien, la fórmula que estaba empleando Felipe. Y eso es para que ustedes vean que no importa lo que usted está atravesando. Lo importante es que usted pueda tener fe de que Cristo puede hacer ahora. Así nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Cómo hago ahora? Ahora se viene esto, lo uno y lo otro. Y nos enfocamos más en el problema, en las circunstancias, en los momentos difíciles, que en venir a la presencia de Dios y presentar y decir, aunque el mundo se venga encima, aunque las circunstancias me estén ahogando, aunque los problemas ahogan, aunque la enfermedad haya invadido mi cuerpo, no podrá mover mi fe, porque yo sé en quién he confiado. Amén. Eso era lo que Jesús le quería enseñar a la multitud de los discípulos. ¿Qué clase de fe había en ellos? Escuche bien. Ahora, si vemos que los 200 denarios corresponden a 8 meses de salario, escuche bien. Ahora, a lo actual, 8 meses equivalen, como habíamos dicho, para la redundancia, 1.750.905 pesos por 8 salarios, es decir, 8 meses, corresponden a 14.007.240 pesos. Escuche bien, eso era lo que se necesitaba más o menos para comprar algo para darle de comer a esa multitud. Amén. En ese entonces, 14 millones solamente para comer un poco. Amén. Entonces usted se puede imaginar, pero para Dios no hay nada imposible. Eso es lo que le quiere enseñar Jesús, que no importa lo que estés viviendo, si hoy te atreves a confiar en Él, Él lo puede hacer de nuevo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como decíamos, sin contar mujeres y niños. Esto lo hizo Jesús con un objetivo. ¿Cuál es tu fe? En los momentos de angustia, adversidad, problemas, eres capaz de venir a Jesús y decir, yo creo, tú lo puedes hacer. Amén. Es unos interrogantes que nos permiten ¿qué? Reflexionar en quién hemos creído. Amén. Y dice que cuando estaban allí, alguien dijo, no, por ahí hay un niño que tiene ¿qué? Vamos a ver si está en la lectura. Que tenía ¿qué? 3 ¿qué? ¿Cuánto? ¿Y qué más? Y peces. Más, si tiene la palabra ahí, porque no la lee. Amén. Y ahora diría Felipe, así, no se te ocurre a ti que solamente con esto que tú traes, ¿cómo pretendes alimentar a esta multitud? Pero Jesús dijo, traerlos acá. Para el mundo en
entonces Cristo le da valor. Amén. Por eso su palabra dice: lo más vil y despreciado de este mundo el Señor ha escogido para avergonzar a los sabios, para darle valor. Amén. Eso es lo que te quiere enseñar Jesús también a través de este pasaje. Que no te creas poco. Tienes que creerte con un valor que Él te ha dado, porque aún Él sacrificó su propia vida, fue quebrantado, para que tú y yo hoy en día tengamos un valor alto, alta estima en el Señor. Amén. Entonces dice que multiplicó los panes y pudo alimentar a esa multitud. Amén. Pero dice que cuando se acercaba la fiesta de los judíos, ¿usted se sabe a qué fiesta se está refiriendo ese pasaje? Se está refiriendo a la Pascua, que se acercaba la Pascua. La Pascua era algo que el pueblo judío celebraba, conmemorando, haciendo memoria de cuando Dios lo libertó de ¿qué? De la esclavitud egipcia, donde estaba el pueblo sometido a la gran esclavitud. Recordemos que José muere, llega un faraón que no tiene conocimiento, esclaviza al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios había hecho lo malo, pero el pueblo de Dios ora y Dios liberta, Dios levanta un libertador llamado Moisés. Hizo tantas señales, ya se sabe la historia, y dice que por medio de estas señales Faraón dejó ir aquí al pueblo de Dios. Entonces por eso es que se titula la Pascua. Era una fiesta que se hacía anual, conmemorando, haciendo memoria de lo que Dios hizo allá. El exilio, amén, el éxodo, que significa salida, amén. Entonces estaba a punto de venir esa fiesta, pero lo que representa la Pascua en este tiempo, en el tiempo cuando estaba Jesús aún en este tiempo, es que Él era la misma Pascua. Es decir, era el que iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario para hoy darnos ¿qué? Libertad, salida del pecado. Porque dice la palabra de Dios que nosotros estamos ¿qué? Perdidos y muertos en nuestros delitos, pero apareció Cristo, su gracia, para darnos libertad y para que hoy tengamos vida y vida eterna. Amén. Entonces vemos que cuando Jesús hace el milagro y que se acerca a esta fiesta, dice que se alimentaron todos y recogieron ¿cuánto? 12 setas de pedazos. Amén. Pero después de esta escena dice la palabra del Señor que Jesús andaba ¿qué? Sobre el mar. Dice que al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había ¿qué? Venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces con gusto la recibieron en la barca, la cual llegó enseguida tierra donde iban. Amén. Quizás muchos hoy en día están sintiendo miedo de lo que hoy en día está sucediendo. Amén. Pero nuestra fe tiene que estar aferrada a Cristo. Amén. Dice que cuando ellos estaban en la barca, a otros escritos dice que cuando vinieron esos vientos, ellos temieron en gran manera. Y hay un texto cuando Jesús estaba recostado y descansando, muchos fueron y le despertaron y decían: Señor, no te percatas de que perecemos. Y dice que cuando Jesús es despertado, dice que disipa los vientos. Amén. Y dice que cuando el versículo 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaban a la barca. ¿Tuvieron qué? Miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. La invitación esta mañana, hermano,
no tengamos temor, Cristo está en nuestra barca. Y si todavía Cristo no está, entonces móntalo. Amén. Porque si no, el resultado será que pérdida. Porque estos hombres tenían miedo. Pero usted, con Cristo en el corazón, no debe sentir miedo. Amén. Venga lo que venga, usted tiene que estar seguro del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, después de haber dado gracias al Señor, el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a quién, a Jesús. Pero escuche bien, esta gente no porque quería cambiar, porque querían aprender más de Jesús, porque querían que su vida tomara un rumbo diferente, sino que el enfoque de esta persona a perseguir a Jesús, a buscar a Jesús, era ¿por qué? Por un beneficio que perecía, un beneficio material, más no estaban interesados por tener ese beneficio espiritual. Así hay mucha gente hoy en día, amigos y hermanos, buscando a Jesús por beneficio, no porque quieren tener un encuentro real con Él para que sus vidas cambien. Aún no están interesados en tener vida eterna. Amén. Eso lo podemos ver. Y dice que, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Mira lo rápido que era Jesús. Ni ellos se dieron cuenta cuando ya Jesús estaba aquí, del otro lado del mar. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no por qué, porque no habéis visto la señal, sino porque comisteis el pan y os qué. Escuche bien, los mismos que estaban allí en los 5,000 buscaban al Señor, beneficiándose del Señor. Hay mucha gente que cree que Dios puede ser engañado y burlado, porque se sacian, porque vinieron y piensan que Dios hace negocio, y porque el simple hecho de venir a la iglesia y recibir un milagro y ya la tercera semana ya no me ven más por acá, solo vine a beneficiarme de Dios, y piensan que Dios puede ser burlado. Escuche bien, pero recordemos lo que Jesús, cuando preguntaba aún por los 10 leprosos, solamente uno que vino a darle la gloria a Dios y a representar que él en realidad tenía sed, que buscó al Señor porque quería ser sano, aparte de ser sano, porque quería tener un cambio en su vida. Le da el empleo, le ayuda a arreglar la casa, y ya por aquí ni más, ni las mechas se dejan ver. Amén. Pero lo que Jesús nos quiere enseñar en esta mañana es que en nosotros hay un corazón dispuesto ¿a qué? A recibir, para que en nosotros se produzca ese cambio, ese fruto digno del arrepentimiento, de que si yo antes era una persona que no podía amarrar mi lengua, y ahora en Cristo tiene que ser diferente. Amén. Si yo era uno de los que tenía pensamientos negativos y pensamientos que no iban acorde a los de Dios, entonces mis pensamientos tienen que ser renovados por la presencia de Jesús. Amén. Entonces esta gente no iba por ese cambio. Escuche bien, así hay gente hoy en día que está más enfocado en lo que le puede dar Dios que en la salvación que Él brinda. Amén. A través de Cristo. Y escuche bien, le tengo una mala noticia: esa gente se va a estrellar. Amén. Porque dice la palabra, el mismo Jesús decía una frase muy poderosa: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, en esta mañana la palabra nos deja muy claro que tenemos que ser verdaderos discípulos, amador de su presencia. Amén, buscarle porque necesitamos, no por beneficio, porque la misma palabra tiene una promesa que dice: mas buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás que será añadido. Hermano, Dios sabe la necesidad que usted tiene. Dios sabe que si usted le está buscando, Él se encargará de abrir las puertas y de
de más ordenarlo, porque recordemos que cuando el pueblo fue sacado de Egipto, del exilio, de la esclavitud, Dios sabía que Faraón había armado un ejército y que el pueblo tenía al frente ¿qué? El mar. Y él les decía, ¿cómo que se van a quedar a mitad de camino? ¿Dónde está su fe? Si yo les he prometido estar con ustedes, darle salvación. Ven ahora la salvación tan grande que Jehová ha dado. Amén. Dice que ellos marcharon y Dios abrió el camino y ellos pasaron ¿qué? En mar seco. Entonces, hermano y amigo, nada nos debe desenfocar en este tiempo. Amén. Que las vanidades, que lo que hoy en día ofrece el mundo, no nos debe desenfocar de nuestra verdadera fe, porque en nosotros se debe ver esa frase que el mismo Jesús dijo: amarás al Señor ¿con qué? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con toda la fuerza de tu corazón, hermanos. Entonces estamos llamados en esta mañana a cultivar una verdadera fe, ser verdaderos discípulos, porque esta gente no entendía que el mismo Jesús le estaba diciendo: fuera de mí no hay salvación. Escuche bien, yo soy el pan de vida que ha descendido de los cielos. Amén. Y aún los mismos fariseos y saduceos querían confrontar al Señor, porque él le decía: ¿cómo que este Cristo dice que él es el pan del cielo si nosotros lo conocemos a él? Él no es hijo de quién, de José y de María. ¿Él acaso no es el que trabaja en la carpintería? Amén. Hay así hoy en día gente que no se quiere quedar con Jesús sino con los beneficios. Amén. Y eso duele mucho, hermanos. Por eso hoy en día estamos llamados a través de la palabra cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Dice: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajar. ¿Por qué tenemos que trabajar hoy en día nosotros? ¿Por qué? Por el pan que no perece. Es decir, tienes que trabajar por tu salvación. Amén. Por tu fe. A diario, hermano. No es solamente porque cuando vengo a la iglesia, no, hermano. Es en todo momento, en todo lugar. No, que ahora cuando estoy en la iglesia es que voy a dar buen testimonio, que soy cristiano. No, hermano, somos carta abierta. Amén. Donde usted esté, tiene que ver el testimonio de Cristo. Tiene que ver una verdadera fe en quien usted ha creído. Amén. La gente tiene que ver a través de su testimonio que así como usted fue cambiado y ellos anhelan también tener esa vida que usted hoy en día obtuvo a través de Cristo, entonces usted no va a tener necesidad aún de decir una palabra, sino con el testimonio usted lo ganará para Cristo. ¿Ven? En cierta ocasión me encontraba en el trabajo allá, me tocaba amarrar los cartones para salir, y ahí estaba un grupo de personas de compañeros que eso los fines de semana planean, hermanos, para ir a tomar, para ir a estar con mujeres que no son sus esposas, escuche bien, a disfrutar la vida según ellos. Y dice que cuando solamente allí me tomaron y me vieron, me dijeron: yo soy un varón de buen testimonio. Ajá, es así como él nos dice. Nosotros sabemos que estamos haciendo lo malo y que algún día también tenemos que llegar allá donde él llegó, al arrepentimiento. Entonces, hermano, cuando ellos ven eso, hay una inspiración, amén, para cambiar. Hay una inspiración para ver un nuevo camino. Pero si usted es alguien que no está dando testimonio de lo que Cristo ha hecho en usted, entonces ahí sí estamos graves. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted permite eso, entonces usted ha aceptado que Cristo es el pan de vida. Amén. Y dice que entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús, les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis que creáis en el que Él ha enviado. ¿En quién vamos a creer? En Cristo. Amén. Cristo tiene que ser en todo y para todo para su vida. Amén. Porque si no, entonces estamos en un grave problema.
Y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí, y el que viene a mí, no le echo ¿qué? Fuera. Y dice que cuando Jesús les decía y le explicaba que era el pan de vida, dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo puede decir del cielo he descendido? Dice el 52: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comeréis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por él, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas las dijo en la sinagoga, enseñando que en Capernaum. Y si usted ve los versículos siguientes, dice que palabra de vida eterna. Aún para muchos esta palabra era duro, aún para los mismos fariseos y escribas. Pero dice que los discípulos cercanos decían: duro esta palabra. Pero aún Pedro decía: ¿cómo decía Pedro? ¿A quién iremos si solamente tú tienes qué? Palabra de vida eterna. Y ya con esto termino, hermano. No hay otra escapatoria, escuche bien. No hay otro nombre dado a los hombres en quien puedan ser salvos. Solamente en Cristo hay salvación, escuche bien. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Por eso dice: lo que me dio el Padre, todo lo que el Padre me dio, ninguno se perderá. Amén. Porque nadie viene a mí si no el Padre nos ha enviado. Escuche bien. Entonces, amigo y hermano, Jesús es el pan de vida. Amén. Por eso le explicaba a los fariseos y los saduceos: que no comen mi pan, mi carne, entonces no tendrá vida eterna. Siendo símbolo, aún tomando la Pascua, que él era la misma Pascua, el que iba a hacer el sacrificio en expiación para quitar el pecado de nosotros. Porque Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios, pero también como ese Jesús, el camino, la verdad y el que puede dar vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, ya para terminar, ¿en cuál de los grupos se encuentra usted? ¿Un simple seguidor? ¿Un discípulo? ¿Aún de los que quiere tener más intimidad con el Señor? ¿Aún cuál es tu fe? ¿En quién has implementado tu fe hoy en día? ¿En los problemas, las circunstancias? ¿En el gobierno o en Cristo? Y la otra parte de este capítulo 6 de Juan es que fuera de Cristo no hay nadie que salve. Amén. Fuera de Cristo no hay salvación. Solamente Cristo salva y viene pronto. Así que, amigos y hermanos, es tiempo para reflexionar, para buscarle más, porque estamos a la espera de una gran perspectiva. Vamos a ser vistos por todos los noticieros, por toda la misma palabra, aún como noticia de que como el relámpago que desciende del oriente, así también como ustedes, así también estamos a la espera de ser raptados. Y solamente usted tiene garantía con Cristo. Porque Cristo es el pan de vida. Amén. Por eso te decía: yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. Amén. Fuera de él no hay nadie que salve. Vamos a orar. Y ese es el propósito, hermano y amigo, que Cristo le ama, que Cristo viene pronto.
Padre que estás en los cielos, una vez más te adoramos, te bendecimos, te exaltamos en esta mañana, oh Dios. Gracias.